paso del pan. A una hora puntual vamos a tener la ponencia de doña Esperanza Bosch, que me acompaña en la mesa. Ella es profesora titular en la Universidad de las Islas Baleares de Psicología Básica. Ha dirigido y tiene un grupo de investigación competitivo en estudios de género. Conocerán probablemente algunos de los volúmenes también que ha dedicado a violencia de género en sus grupos expertos de investigación. Es directora del Máster Universitario en Políticas de Igualdad y Prevención de Violencia de Género de la Universidad de Baleares y ha sido coordinadora en proyectos de investigación tanto del Instituto como por otras del Instituto Estatal de la Mujer en su convocatoria de proyectos de investigación como por otras entidades. Su campo de investigación más centrado es la violencia, el acoso. Yo creo que ella, primero agradecerle que aceptara la invitación, que esté aquí. Nos dejará además rápido, pues se vuelve esta misma tarde. Y después, pues señalarles por qué una parte, por qué de su inclusión aquí. Porque, digamos, ella tiene todos los conocimientos necesarios para seguir poniendo en contexto todo esto a lo que llamamos estudios de género y exactamente qué tienen que ver con la vida moral, digamos, la obligatoriedad de las normas de género y el tipo de normas que son y cómo norman todo el continente llamado sexo y qué es esto en diferencia de ese otro continente llamado género, y si ese uso del género es notablemente ajustado, por el contrario, empiezan a aparecer en la llamada teoría de género usos espurios que las estén asimilando a una cosa diferente. Y para mí es un gran placer, realmente, Esperanza, tenerte aquí. Lamento, pero os iré pidiendo disculpas a cada quien recibiros en este estado. Pero mi mala salud queda bien compensada por la excelente predisposición de la gente que nos acompaña. Muchísimas gracias, Esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Amelia. Todos y todas me comprendéis si digo que hablar después de Amelia es un palo. Es verdad, Una hará lo que pueda, pero pone el listón tan alto. Bueno, yo soy psicóloga. Trabajamos desde hace ya muchos años en temas de violencia de género, pero empezamos trabajando en la transmisión de los estereotipos femeninos y masculinos a través de la historia. Por ese camino llegamos a la violencia y a través de la violencia y de las relaciones de pareja pues llegamos al amor, a la concepción construida culturalmente y tan tremendamente tramposa de lo que conocemos como el amor romántico, ¿no? Un poco este es nuestro recorrido de el grupo que dirijo y que, bueno, hemos ido haciendo lo que buenamente hemos podido, hemos ido transmitiendo nuestras investigaciones, etcétera, ¿no? Cuando me comentaron de la posibilidad y el privilegio de poder estar aquí con ustedes durante este rato, entonces pensé un poco cómo podía articular algunas ideas para transmitirlas y para después compartir con todas ustedes, uniendo amor, sexo y patriarcado. Bueno, lo primero, recordar algo que es una obviedad, ya se ha dicho y se seguirá diciendo, pero que históricamente han sido los hombres los que han hablado, supuestamente investigado, reflexionado, reglamentando sobre la sexualidad femenina. La sexualidad femenina ha sido siempre algo de lo que los hombres hablaban
y que las mujeres y de lo que las mujeres en realidad no disponíamos, ¿no? De esta manera, de una manera transmitida por diferentes y variadísimos canales, no siempre supuestamente científicos, sino también populares, culturales. Bueno, se ha ido generando el relato de lo que es la sexualidad femenina, de cómo se vincula nuestra sexualidad a la feminidad y cómo este concepto de feminidad que se cristaliza en el siglo XIX, como Amelia ya ha adelantado, y voy a añadir 4 cositas sin mayor importancia, pero bueno, para contextualizar, el siglo XIX, que será un siglo de grandes contrastes, será el siglo del surgimiento del sufragismo. Yo creo, comparto totalmente con Amelia la idea de que hay una acción-reacción y que, por lo tanto, en ese momento también se cristaliza la separación de la psicología como disciplina científica disgregada ya de lo que sería el tronco filosófico, con lo cual se empieza a generar discurso psicológico científico. Ya no especulación o reflexión, sino bueno, ya lo que a los psicólogos lo de los psicólogos al principio es un normativo masculino real, porque había muy pocas mujeres psicólogas. Y ya os contaré, si me da un poco de tiempo, el triste destino de muchas de ellas, ¿no? Pero, bueno, este cristalizar de una nueva disciplina, esta idea de que vamos a estudiar experimentalmente, científicamente, la conducta humana, se fue alimentando de todos los ríos y afluentes que estaban circulando, de la filosofía, del romanticismo, de todo lo que se estaba nutriendo el siglo XIX europeo o occidental, porque sabemos que hay muchos mundos. Tendemos a hablar, y hago un paréntesis, como si de lo que hablo es universal. No es así. Hay otras zonas del mundo donde no tienen nada que ver, porque no están en el momento en el que estamos y porque sus prioridades son muy otras. Pero en nuestro mundo pues empieza a gestar esta idea de que la psicología puede describir y predecir la conducta humana y va a tener antes que nada que diferenciarla. Vamos a tener que diferenciar lo femenino de lo masculino. ¿Qué significa la construcción de la feminidad y cómo se contrapone a la construcción de la masculinidad? Y ahí retomo un poco lo que ya tan magníficamente ha explicado Amelia, que ya da como apuro, pero será el señor Freud, ¿no? Freud, ¿cómo lo vemos desde la psicología? Que desde la psicología experimental sabéis que hay siempre el debate que Freud no forma parte de la psicología experimental porque no es una psicología que se pueda basar en hipótesis y en definir variables, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, creo que sería una psicología clínica de estudiar caso por caso, ¿no? Bueno, Freud tendrá un papel fundamental, naturalmente, en todo lo que será la cultura del siglo XX, en todo lo que será el impacto, como decía también Amelia, el impacto real de una teoría a veces se ve no tanto en la construcción, en la producción estrictamente científica, sino en el impacto que tiene en la población general, ¿no? Y en este caso, efectivamente, manejamos vocabularios cotidianamente, manejamos conceptos cotidianamente que surgen de Freud. Pues ahí, o del psicoanálisis, de ahí tenemos la prueba de su impacto real más allá de lo que sería estrictamente la disciplina científica, ¿no? Bueno, Freud efectivamente tendrá una actividad profesional durante toda su vida de atención a sus pacientes, y la mayoría de estos pacientes durante la primera época de su andadura profesional, una vez que vuelve de Charcot, que viene de Francia, ha aprendido a hacer la hipnosis, pero no le va bien porque no era un buen hipnotizador, entonces va por ahí por allá y acaba elaborando un sistema propio, una terapia propia, una psicoterapia propia que, bueno, pues que él considera que es lo más avanzado para solucionar el tema de las neurosis y muy en particular el tema de las histerias, que efectivamente es una enfermedad. Hay quien dice que era como una especie de
epidemia en la burguesía, naturalmente en la burguesía europea. La clase trabajadora no se podía ni permitir ni nada de nada. Bueno, pues en este contexto Freud empieza a tratar a mujeres de la burguesía y a mujeres que además de una manera bastante sistemática al parecer, porque de ahí su reflexión, cuentan episodios de seducción en su infancia, de seducción, de abusos que diríamos hoy, ¿no? Bueno, allá el señor Freud tuvo la primera ocasión para poder mirar el mundo con otros ojos y no lo hizo. Entonces, al principio dio por buenas estas narraciones de sus pacientes y creyó que a partir de estas narraciones tendría el kit de la cuestión de las neurosis y de las histerias, ¿no? La causa, digamos, ¿no? Pues es haber sufrido, en términos actuales diríamos abusos sexuales en la infancia, y el impacto que todo eso tiene. Dice en su propia autobiografía, Freud es muy gracioso, bueno, es un señor muy importante, me vais a permitir pero tiene cosas graciosas, ¿no? Porque evidentemente si tú te inventas algo, pues también tienes derecho a poner tus propias reglas. Él dijo que nadie podía hacerse un autoanálisis, que por lo tanto siempre para poder ejercer tenías que someterte a un análisis pedagógico con otro psicoanalista, menos él, que sí se lo hizo, ¿no? Entonces, él, al parecer, en su proceso de introspección, en su proceso le parece recordar una posibilidad de un episodio parecido a eso, entonces decide que no. Entonces, el proceso es más largo y más serio. Me vais a permitir que a estas horas lo frivolice un poquito, ¿no? Pero entonces decide que no, que eso es una fantasía compartida. No una realidad, sino una fantasía compartida. Bueno, pues de esta fantasía compartida surgirá pues el complejo de Edipo, toda la construcción de la neurosis, la construcción de la histeria, etcétera, etcétera, ¿no? En las mujeres. Es que después está esta cosa muy particular de que el objeto de estudio son las mujeres, la teoría se basa en una teoría masculina y al final confiesa, pues eso, que las mujeres para él han sido continentes negros. Y dice más, dice, si alguien quiere saber algo más sobre la feminidad, que pida a los poetas. Con lo cual, pues ahí estamos, ¿no? Bueno, en ese punto que hubiera podido cambiar mucho la dirección de la historia si las narraciones de estas mujeres hubieran sido atendidas como posiblemente reales, pues la historia cambió su destino. Previamente Freud, una vez que había vuelto de la Salpêtrière, de estudiar con Charcot, él había trabajado con un colega suyo, Breuer, que le pidió consejo para atender a una paciente que en las historias clínicas, en la literatura freudiana, sale con un alias que es Anao, pero que todo el mundo ya sabe que era Berta Pappenheim, que después tendrá una historia interesante y complicada a la vez, ¿no? También en este punto se produjeron una serie de avatares, ¿no? Que de alguna manera reconducirá todo el proceso de la creación del psicoanálisis. Breuer ve a esta paciente, es de una familia de amigos, todos son de religión judía. Bueno, Freud no era religioso, pero era de familia judía. La familia de Berta sí lo era. Breuer atiende a esta chica, que es una chica a la que se le murió el padre hacía poco, una chica de unos 20 años, muy inteligente, porque así lo cuenta el mismo Freud, con una gran viveza intelectual, pero con un cuadro histérico muy complejo. La histeria se definía como una enfermedad que ocurría con sintomatología física sin que hubiese una causa física real que la determinara. Por eso muchas veces los trastornos histéricos acabarán siendo considerados como falsedades, ¿no? Como simulaciones. También es verdad que en el saco de la concepción de histeria a finales del siglo XIX cabía todo. Vete a saber el diagnóstico real
de muchas de las propias pacientes de Charcot, por mucho que las hipnotizaran y que pudieran generar espectáculos exactamente como este. Entonces, estamos con Breuer y con Anna O, con Berta Pappenheim. Bueno, esta chica cuenta cómo tras la muerte de su padre empezó a elaborar una serie de sintomatología. En un momento determinado no podía andar, en otro momento determinado solo podía hablar en inglés y olvidaba su lengua materna, en otro momento determinado no podía hacer el reflejo de deglución, no se podía tragar alimentos ni agua. Todos estos síntomas iban y venían. Breuer estaba ya un poco desorientado, le pide al joven Freud que lo acompañe para ver a la paciente y para a ver si entre los dos se les ocurre algo, ¿no? Y será la propia paciente la que les irá guiando un poco en la terapia, ¿no? Les dice, dejadme hablar, ¿no? Entonces, la niña iba de alguna manera haciendo un proceso autocatártico, si se me permite la tontería de esto, ¿no? Ella misma, explicando a los doctores que después de este proceso que ella llamaba como una limpieza de chimenea, había un proceso de mayor serenidad, de mayor, digamos que desaparecía la angustia. Bueno, con todo eso Freud observaba, tomaba notas, avanzaban, iban dándose cuenta que la catarsis, ya lo decían los griegos, ¿no? La fuerza de la palabra tiene un poder terapéutico, por lo tanto, todo eso era en positivo. Pero un día pasa una cosa que no estaba previsto en el guión, y es que Berta empieza a hacer mención de que tiene contracciones similares a las de un parto, y va verbalizando, va a nacer el hijo del doctor. El doctor era Breuer, no era Freud, Freud era... y entonces ahí la familia se alarma, Breuer se asusta, dice que hasta aquí hemos llegado y que esto ya me va a sobreponer, la mujer de Breuer todavía más, y desaparece de la vida de Berta Pappenheim y se queda Freud. Se queda Freud y a partir de ahí sí que irá elaborando el concepto de transferencia, todos estos conceptos que después irá hilvanando para ya la creación, ya unos años más adelante, de lo que será propiamente el psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué saco el tema de Anna O? Pues porque también hay estudios que cuentan que a lo mejor las fantasías no eran tan fantasías, que podría haber algo relacionado con algún tipo de acercamiento indebido por parte del doctor, que valga decir que después su mujer el doctor tuvo una hija a la que pusieron casualmente Berta. Bueno, Berta Pappenheim, que acabó siendo la primera asistenta social judía que creó casas de acogida para mujeres maltratadas en Viena, siempre renegó del psicoanálisis. Y siempre renegó, aparte de que no se curó al principio, no tuvo ingresos, bueno, le pasaron mil cosas, ¿no? Y siempre, a pesar de que Freud siempre la valoró como una paciente de particular inteligencia y que le dio la posibilidad de introducirse en el mundo interior que posteriormente será el surgimiento del psicoanálisis, ya los primeros años del siglo XX, Berta Pappenheim no. Con lo cual, ahí tenemos, bueno, pues otro fragmento de la historia en el que una mirada diferente podría dar una explicación también diferente, ¿no? Sea como sea, lo que sí se construye a partir de todos los antecedentes y de cómo cristaliza eso en el psicoanálisis y en la psicología diferencial, que será la rama de la psicología ya experimental que intentaba averiguar las diferencias entre hombres y mujeres, el concepto de feminidad y masculinidad. Y en ese concepto de feminidad y masculinidad, la psicología, sin ningún pudor, toma como buenas todos los mitos, las creencias, todos los prejuicios generados alrededor de la feminidad, entendida como una construcción de inferioridad en relación al varón, las mujeres como seres pasivos, dependientes, asexuados,
es decir, sin interés por el sexo, con una menor capacidad racional, con una mayor capacidad intuitiva, más propensas al cuidado que a cualquier actividad externa, con incapacidad para gestas que tengan que ver con el trabajo fuera, es decir, la actividad exterior, tanto sea de representación del tipo que sea, como artística, como científica. Bueno, paréntesis, esta idea la defendía Darwin. Esta idea de que las mujeres son inferiores, prueba de ello es que busquen ustedes en los libros de ciencia alguna mujer que haya aportado algo importante. Claro, aquí es el pez que se muerde la cola. No hay mujeres en ciencia porque no tienen lugar, porque para llegar a algo deberían tener un coraje enorme y unas circunstancias personales absolutamente extraordinarias. Por lo tanto, como no se las educa, no tienen acceso a la universidad, no tienen acceso a la cultura, no están formadas, claro, no generan conocimiento que salga en los libros, generan otro tipo de conocimiento. Bueno, pues eso lo defendía Darwin. Quiero decir que a veces hay que reconocer que nuestros grandes pensadores han tenido muchas divergencias en muchos temas, pero casualmente religión y ciencia, y mira tú, están de acuerdo en algo, y es en la inferioridad de las mujeres, sea por orden natural, por orden sagrada, sea por orden de Dios o del Dios que sea, porque hay también todas las religiones monoteístas, sospechosamente tendrán también estos mismos puntos de encuentro, ¿no? Bueno, aquí, de manera que se construye este concepto de feminidad, y en este concepto de feminidad la sexualidad femenina se narra como pasiva y prácticamente inexistente. Estamos hablando siempre de otra paradoja de la historia. Todo eso se construye en base de las mujeres de la burguesía europea, que eran una minoría. Por lo tanto, el concepto de ángel del hogar, tan querido en el XIX, de la fragilidad femenina, del sexo débil, todo eso no mira, y mira que la psicología creía que era científica en aquel momento, no mira más allá de ese modelo, o sea, no se asoma a las ventanas donde hay mujeres que trabajan 12, 14 horas al día, tienen 10 hijos, después de parir se van otra vez al campo, a la fábrica o al taller o donde sea. Eso no se computa, ¿no? Solo se crea ese imaginario de lo que es la feminidad y, por lo tanto, este ideal que será el modelo que después el siglo XX heredamos y que, de alguna manera, es la bandera detrás de la que se supone que debemos ir todas las mujeres, pues con un grupo, una población que diríamos nada representativa de la población real de lo que son las mujeres en todos los diferentes ámbitos en los que vivimos, ¿no? Con lo cual, otra gran mentira. Pero la psicología se lo traga. Bueno, también se traga que las mujeres no tienen un interés sexual, las buenas mujeres no tienen interés sexual. Si me hubiese acordado, hubiese traído, no lo he traído, o sea que lo cuento de memoria, ¿no? Algunos textos de médicos higienistas del XIX que al parecer debía haber algún movimiento por ahí de jóvenes poco dados al matrimonio pensando que igual tenían que responder a unas exigencias maritales que a lo mejor les generaban una cierta inseguridad, porque hay toda una serie de proclamas de estos médicos diciendo que los jóvenes no se tienen que preocupar cuando se casen, porque las mujeres que serán sus esposas no saben ni les interesa nada del sexo y, por lo tanto, ellos no se verán obligados a tener que cumplir con nada especialmente significativo, digamos, ¿no? Otra cosa son las malas mujeres, ¿no? Siempre estamos con esta dicotomía, las buenas y las malas. Las malas mujeres estarán representadas por las prostitutas, básicamente, y por aquellas mujeres que, tanto en el ámbito de la prostitución como en ámbitos sospechosos, puedan supuestamente tener una sexualidad varonizada, de modelo varonil, donde las expectativas y donde la gestión del deseo se haga de una forma diferente a cómo debe serlo el de las buenas mujeres, ¿no? Bueno, todo eso nos sitúa en el siglo, empezando el siglo XX,
con este relato de la sexualidad femenina como algo narrado desde lo masculino, descrito desde lo masculino y sufrido desde lo femenino, porque después, como psicóloga, me gusta o nos gusta acercarnos al ser humano, ¿no? Y a preguntarnos cómo debían vivir todo eso las mujeres, todas ellas, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, porque una de las prácticas que hacemos en la asignatura en una de las asignaturas que damos es pedirles a las alumnas que construyan las historias de vida de 3 mujeres de línea materna, de sus madres, de sus abuelas y de sus bisabuelas. Y ahí nos ahorramos textos de historia de las mujeres, nos ahorramos y ellas descubren poco a poco, bueno, aparte que muchas abuelas nos llaman encantadas, diciendo, oye, por primera vez he podido contar mis batallas a mi nieta, no a mi nieto. Pero aparte de eso, ahí se encuentran con realidades, bueno, cómo vivían el sexo sus abuelas, por qué se casaron, con quién se casaron, el concepto de amor, si fueron matrimonios, las abuelas y las bisabuelas, si fueron matrimonios de amor o qué, si tenían en algún lugar de la mente la posibilidad de creer que podían elegir un marido las bisabuelas. Bueno, pues todo eso se encuentra nuestro alumnado cuando hace de su propia historia familiar conocimiento, ¿no? Bueno, pues ahí encontramos todo eso que estamos diciendo, ¿no? La idea de que el sexo no forma parte de las prioridades femeninas. Además, naturalmente, la vinculación de matrimonio y amor es una novedad de hace 2 días en la historia de la humanidad. El matrimonio era una convención pues, económica, una convención pues, entre familias, que no tenía nada que ver con el concepto de amor. El concepto de amor romántico circulaba por otro circuito, valga la redundancia, que tenía sus antecedentes más lejanos pues en los antiguos trovadores y en el culto a la dama, que era, según Ellen Power, un poco la contrapartida, es decir, el culto a la dama era como el culto relacionado con la Virgen María, ¿no? Un poco ese ideal de mujer. Claro, imaginaros poner como modelo de feminidad a la Virgen María, que fue virgen y madre. Es complicado, pues hay un poco todo eso, ¿no? Pues en esos remotos cantares y en esas remotas historias de trovadores pues está donde se originaría la idea del amor romántico, que evoluciona de una manera, transita de una manera muy similar durante estos siglos, y las canciones de amor actuales, que de vez en cuando hacemos un recorrido por ellas para ver si ha cambiado algo y todo sigue aproximadamente igual, bueno, serían un recuerdo lejano de aquellas, ¿no? Bueno, el siglo de la construcción de la psicología, finales del XIX, principios del XX, también tuvo otra parte importante, y es pues que algunas mujeres, especialmente en Norteamérica, el psicoanálisis es aparte. El psicoanálisis sí que, por otros motivos que ya no vienen a cuenta porque no nos da tiempo, sí que tuvieron de entrada mujeres, bueno, algunas de ellas la propia hija de Freud, ¿no? Al que Freud no dejó que estudiara medicina y la hizo ser maestra, ¿no? Pero sí que hubo más mujeres. En la psicología experimental, es decir, en los laboratorios, en las universidades, ahí donde se cocía bien la cosa, las mujeres no tenían ni lugar de entrada. Es decir, las mujeres no podían estudiar en la universidad por prohibición, es decir, porque ni se había planteado nunca que la universidad pudiera acogerlas, ¿no? Bueno, pero algunas de ellas sí quisieron. Algunas de las pioneras de la psicología experimental americanas. Hemos hecho de algunas de ellas su historia de vida también. Casualmente, la mayoría tenían una madre, una abuela, una tía sufragista que las animaba a poder estudiar, pero también es que es verdad que las que se casaron la fastidiaron, porque ya sus vidas académicas en paralelo, porque no se les reconocieron títulos académicos hasta mucho más tarde, aunque tuvieron tesis doctorales no se les reconoció el rango hasta mucho más tarde. Pero Estados Unidos, que siempre ha mirado mucho la pela y estas cosas, vio que había un mercado y se empezaron a construir los colleges americanos, es decir, las universidades femeninas.
Y ahí también surge un tema que también es muy interesante, que solo os dejo ahí planteado, ¿no? Que es lo que se llamaba o se llama, algunas teóricas lo llaman así, Silvia García Dauder, una de ellas, son los matrimonios bostonianos. Es decir, en los coles femeninos se daba la circunstancia, dentro y algunos fuera también, ¿no?, de uniones de dos mujeres que vivían juntas, aparentemente como un matrimonio. Algunas de ellas se tiene correspondencia con cartas de amor, y de otras, pero que no se hablaba de que fuera una relación que tuviera una connotación sexual. En aquel momento, bueno, eran de la burguesía, eran ilustradas, iban correctamente vestidas, interactuaban correctamente socialmente y vivían juntas historias pues, largas en aparente relación afectiva, digamos, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser un problema eso? Cuando se empieza a decir, y volvemos al útero, que el exceso de formación académica o intelectual de una mujer interactúa negativamente con la función del útero. Quiere decir que puede provocar anomalías uterinas y poner en peligro la especie humana. Aquello de acción-reacción, ¿no? Hay un movimiento de mujeres que dicen yo me quiero formar, yo quiero estudiar, yo quiero investigar, yo quiero ser esto, lo otro, lo de más allá, y hay una reacción de decir, cuidado, que eso lo dirán los médicos, porque los médicos han sido los grandes manoseadores de nuestra sexualidad durante mucho tiempo, ¿no? Eso atenta contra un bien común superior que es la especie humana, porque eso va a significar que, y si no, mirad los colegios, ¿qué está pasando? No tienen hijos. Las mujeres que se dedican a aprender, a investigar, a estudiar, a enseñar, la mayoría no tienen hijos y eso es un problema. Bueno, pues yo no sé si habéis visto una peli, la peli es un poco chorra, pero creo que se llama La sonrisa de Mona Lisa. ¿La habéis visto? Es un tiempo después de que los colegios dejaron de tener el impulso académico que tenían con las grandes pioneras, pero creo que ahí se medio cuenta la historia de una relación de dos mujeres profesoras, si no lo recuerdo mal. Bueno, todo eso, volvemos a lo mismo, genera esta concepción de feminidad y masculinidad, de la sexualidad femenina, de la idea de que la mujer está hecha para el amor, pero que este amor es un amor maternal, de procreación y de cuidado, y que una vez que la mujer ha cumplido con su vocación de tener un hijo, efectivamente, si salen hijas habrá que buscar el varón como sea, pues ya está, que el sexo ya se convierte en una carga, ¿no? Y muchas mujeres así lo vivían, porque efectivamente el sexo, tal como lo tenían que vivir, era una carga, naturalmente, era una imposición. Era un acto donde no participaba en absoluto ni su deseo, ni su consideración, ni su cuerpo como propio. Por lo tanto, pues entendemos que en la micromirada particular, pues muchas mujeres dijeran efectivamente, pues que se vaya con otra, ¿no? Que yo ya así me libero, ¿no? Y eso todavía lo oímos los psicólogos y las psicólogas. Todavía oímos la expresión de mira, ya que se vaya con otra, que me deje tranquila, y eso es el haber renunciado durante toda una vida a un diálogo constructivo con tu propio cuerpo, ¿no? Bueno, si damos un salto, bueno, aquí hemos dejado la psicología diferencial, que dirá, pues eso, que hay diferencia. Bueno, tal es así que, por ejemplo, y solo lo dejo así sobre la mesa, hay todavía hoy, cuando hacemos un test de inteligencia, bueno, yo ya no hago, pero cuando, pues el baremo es diferente en tablas diferenciadas de hombre-mujer. No hay un baremo único, con una escala única, y el listo es listo, y la lista es lista, y el que no lo es, sino hay tablas diferenciadas, ¿no? Con lo cual, la psicología tiene muchísimo camino que andar y desde la psicología del género muchísimo tema que revisar, muchísimo. Por lo tanto, ahí queda la cosa, ¿no? Bueno,
En el aspecto más próximo a nosotras, a nuestra historia, si nos situamos en el Estado español, pues durante lo que pudieron de alguna manera desear las mujeres republicanas, que apenas les dio tiempo de creer que podía haber un camino diferente. Acordémonos de las mujeres libres, del todo el movimiento libertario, del concepto de amor libre, ¿no? No se lo inventaron ellas, viene de más lejos, acordémonos de algunas de las feministas también del 19, como Emma Goldman, que también con inspiración libertaria defendía la idea del amor libre, pero cuidado porque era más el no casarse. La hegemonía sexual masculina no se ponía en duda, con lo cual sus vidas amorosas también eran desastrosas, ¿no? Y cargaban con mucho, ¿no? Bueno, pasado ese momento de esperanza de la Segunda República, naturalmente viene pues el franquismo con todo su... Creo que además vais a hablar de franquismo en una de las ponencias que se van a presentar solo. Pero en el tardofranquismo surge aquella cosa tremenda de las películas del Destape, que las podemos seguir viendo porque Televisión Española es tan amable de que nos va poniendo este tipo de... Bueno, si tuviéramos que explicar qué le susurra el patriarcado al oído del varón, bastaría ver estas películas y casi oiríamos al patriarca decirle al varón: todos estos cuerpos son para ti. Todas estas mujeres se desnudan para ti. Todas estas suecas, porque además era el tiempo de que venían las suecas, son para ti. Es igual que seas bajo, feo, flaco, gordo, calvo, asquerosillo, que no sepas nada, con boina, da igual. La más guapa, la más espectacular es para ti. Bueno, con esos mimbres llegamos a la transición y el salto que tuvimos que dar fue tremendo, ¿no? Tremendo también desde el punto de vista de la construcción de un nuevo relato, donde cupiera todo. Y entre este todo, también donde se empezara a visualizar la violencia sexual como un problema real político. Después vendrá toda la violencia de género, pero inicialmente como en aquel momento la violación, dentro o fuera del matrimonio, ¿no? ¿Qué pasará con la violación? Y vuelvo a hacer un paréntesis, que soldados que vendrán de familias aparentemente normales, la mayoría tendrán sus novias, en una situación de permisividad, muchos de ellos violen y utilicen la violación como un arma política y militar de humillación del contrario, es decir, os vamos a violar a vuestras mujeres y además, como pasó en la guerra de los Balcanes, las vamos a inseminar con la semilla del enemigo y van a tener hijos que en realidad llevarán nuestro sello, ¿no? Otra vez esa utilización del cuerpo, ese manejo del cuerpo y esa cosa que los psicólogos, las psicólogas todavía no sabemos por qué. Hay una cantidad de hombres, desgraciadamente en este sentido significativo, que si se les da las circunstancias pueden cometer el acto, pueden acabar violando. Bueno, esto es un tema absolutamente prioritario en la comprensión de la conducta humana, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Bueno, pues el tema de la introducción en la agenda feminista y en la agenda reivindicativa de derechos básicos, digamos, de la lucha contra la violencia sexual. ¿Qué significaba en aquel momento? Bueno, en aquel momento significaba que se tenía que empezar a poner en duda que la llamada revolución sexual de los años 60 en los países libres y nosotras más tarde, cuando pues, en el proceso más de lo que llamamos la transición, representaba ¿qué era? Las personas de mi generación lo recordamos perfectamente. Al principio todo era qué guay, ¿no? Amor libre, tal, pero después empieza a decir, bueno, a ver un momento, ¿y esto de qué va? ¿De que los chicos de la pandilla nos pueden pedir cuando les dé la gana relaciones con nosotras y si decimos que no somos unas estrechas y no somos nada revolucionarias y no hemos entendido nada de los nuevos tiempos
y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pues, claro, entonces, nuevamente el debate, ¿no? ¿A quién favorece? Es aquello de cuando hay una novela policíaca, ¿no? ¿Quién se beneficia del delito, ¿no? ¿Quién se beneficia del asesinato? ¿Quién sale ganando? Bueno, pues es que la voz del patriarcado sigue susurrando lo mismo, porque el patriarcado tiene una capacidad enorme, como todas sabemos, de adaptación y readaptación a los medios y actúa siempre como una reacción ante cualquier posible avance. Bueno, pues le está susurrando eso igualmente, les estaba susurrando a nuestros compañeros, muchos de ellos de izquierdas y progresistas y tal y que cual, lo mismo. Tenéis acceso a vuestras compañeras, camaradas, la nomenclatura cambia, pero bueno, y si no, es que estas chicas no están liberadas, que es lo que nos decían, ¿no? Liberaros. ¿Liberaros de qué? Pues un poco en ese sentido. Y la psicología seguía muda. Seguía diciendo lo mismo que había dicho 50, 60 años atrás. Pero junto con lo que estaba pasando, y no solo aquí, sino en general, en el 68, la idea del amor libre, el movimiento hippie, bueno, todo eso, seguía presente la más que trasnochada idea del amor romántico, con lo cual la historia tiene tantos pisos y sótanos y subsótanos y tantos pasillos que unen y que separan y que a veces una visión global es complicada, ¿no? Pues decíamos, en el 19 salen las sufragistas y sale todo el psicoanálisis con todo este discurso tremendo. Bueno, hay cartas de Freud a su novia diciéndole que ¿cómo puedo imaginarme a mi amada pretendiendo tener una actividad más o menos, bueno, así, ¿no? Una actividad pública, con lo necesaria que es para mi cuidado, ¿no? Con lo necesaria que es mi amada para mí. ¿Cómo voy a imaginarme bueno, y la envidia del pene? Que ya no entro porque no va a dar ni tiempo. Bueno, entonces estábamos un poco en eso, ¿no? En lo que el patriarcado susurra y en cómo, a pesar de todo, hay un aspecto que no se mueve apenas. La sexualidad, habrá las avanzadas que dirán hasta aquí hemos llegado, habrá alternativas, ¿no? Surgirán grupos, subgrupos, el feminismo empezará a tener grupos que después tienen una permeabilidad más o menos real en la población general, digamos, ¿no? Pero hay debate, hay construcción de teoría. Pero algo que sigue estando casi inalterable es la idea del amor romántico, la idea del enamoramiento, el amor como eje fundamental para la vida en general, pero sobre todo para la vida de las mujeres. Y eso es porque, a pesar de todo, los procesos que llamamos de socialización diferencial, es decir, todo aquel proceso que empieza antes de nacer y termina cuando nos morimos, que sirve para que construyamos nuestra identidad en función de lo que creemos y se nos dice que debe ser una mujer y un hombre, todo ese largo, complejo y a veces tortuoso camino del que nadie puede estar ajena, ni hombre ni mujer, porque está impregnando nuestras células, no físicamente me refiero, metafísicamente hablando, porque naturalmente es una construcción cultural, no tiene nada que ver con un mandato biológico. Bueno, pues dentro de todo este proceso de socialización diferencial, la idea de que el amor es una parte fundamental del crecimiento y de casi como si fuera una especie de religión, ¿no? de vivencia de la máxima energía posible, pues sigue más o menos inalterable. Cuando hablamos de socialización diferencial, estamos hablando de que hombres y mujeres son socializados de manera diversa, a pesar de todo lo que ha llovido. Y después veremos lo que les pasa hoy a los y las adolescentes en relación al amor y en relación al sexo. Antes de terminar, ¿cuándo acabo? Pues, verás, según esto... Ya he acabado. No, convendría que tuviéramos un tiempo para debate. Yo creo que en un cuarto de hora y así ya tenemos media hora. Vale, muy bien. Bueno, pues esta idea del amor romántico se nutrirá de aquellos mitos ancestrales
que no tiene nada que ver, como les pasa a los mitos, con la realidad, es decir, en nuestra historia como humanos y como construcción y como cultura, se dan paradojas que la psicología debería poder explicar y no podemos, ¿no? Y es cómo permanecen creencias que vulneran cualquier posibilidad de manifestación o de comprobación empírica. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que realmente pasa. Por ejemplo, la idea de que las mujeres son intelectualmente inferiores a los hombres, uno de los ejes misóginos por excelencia, que ha cruzado toda la historia de la humanidad hasta hace 2 días y que la está cruzando en otras partes del planeta. En la vida real hay madres, hermanas, hijas inteligentes que han decidido que esto naturalmente sucede y ha sucedido, ¿no? Pero lo que es la evidencia empírica, en según qué aspectos, se ignora absolutamente y se guarda celosamente el mito, la falsa creencia, el estereotipo, el prejuicio, como lo queráis llamar. Bueno, pues en ese sentido el amor será uno de ellos. Pero claro, esto no es inocente. Os leo un momentito lo que decía Kate Millett al respecto. Dice: el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trata de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Entre seres libres, el amor es otra cosa. Bueno, y también los seres libres habrá que intentar serlo algún día, pero también es un desideratum complicado, ¿no? Bueno, efectivamente, el amor romántico, una construcción cultural que es muy grata al patriarcado porque de alguna manera ata a las mujeres a una serie de estructuras cotidianas que, entre otras cosas, le quitan la energía vital en un porcentaje altísimo. Y eso sigue pasando hoy. ¿Qué se entiende por mito? El mito es una narración, es una construcción, una falsa creencia, digamos, ¿no? Pero tiene una carga afectiva tan potente que es muy impermeable a cualquier demostración empírica de su realidad. Por tanto, circulan libremente. Uno de los grandes mitos misóginos es ese de que a las mujeres no les interesa el sexo. Habría que decir, a las mujeres no nos interesa el mal sexo. Pero la idea de que están asexuadas, bueno, otro gran mito es el instinto maternal. No vamos a entrar aquí en debates, pero como tal, el instinto maternal no lo puede defender la ciencia. Un instinto es una cosa que se dé en toda la especie de una manera pautada, que se dispara a partir de un determinado... En fin, ¿no? Es otra cosa. Bueno, pues todo este tipo de mitos. En el amor que tenemos, el amor todopoderoso, la media naranja, el sin ti no soy nada, el amor como potenciador de las máximas aspiraciones. ¿Pero es igual para hombres y mujeres? Pues tampoco. Yo siempre cuento lo mismo porque me parece muy significativo. Unas compañeras de la Universidad de Barcelona, que son Genoveva Sastre y Montserrat Moreno, y Aurora Leal, las tres, hicieron hace unos años un trabajo de campo en institutos donde se les pedía a chicos y chicas una serie de cosas, ¿no? Se les pedía una de ellas, por ejemplo. Tampoco me he traído el papel exacto, o sea que os lo cuento un poco así de memoria. Les decía: a ver, chicas, vosotras por amor, ¿qué estaríais dispuestas a hacer? Por ejemplo, ¿cambiaríais de ciudad? Las chicas, en su mayoría, sí. Sí. Porque, mira, lo importante es estar con la persona que quieres, porque si quieres a tu chico, que la ciudad es lo de menos, tal y que cual. Yo qué sé, ¿cambiaríais de trabajo? Pues sí, porque, bueno, ahora no, claro. Pero en aquel momento parecía como más fácil. Porque trabajo puede haber en otras partes, pero encontrar a la persona que te quiere, con la que estás a gusto, que eso es muy importante. Bueno, y así varias cosas, ¿no? Los chicos. A ver, chicos, ¿qué estaríais dispuestos a hacer por amor? ¿Cambiaríais de trabajo? Depende. Si el trabajo es bueno, no. Porque la persona que me quiera no me va a pedir un sacrificio así. ¿Cambiaríais de ciudad? Pues lo mismo. A ver, si en la ciudad estamos bien, si yo tengo un buen trabajo, si tengo mis amigos, si alguien me pide que renuncie a esto es que no me quiere. Entonces,
Bueno, entonces, la moraleja, a las chicas les decían, chicas, no os enamoréis de los chicos de vuestro instituto porque la cosa puede ir un poco chunga, ¿no? Pero de eso hace apenas unos años. Y esas respuestas podrían ser, me temo que muy similares a las respuestas que se pudieran dar hace 10, 15, 20 años. Cambiando a lo mejor un poquito la intensidad y cambiando, bueno, lo que fuera, ¿no? Que no sería exactamente igual, pero muy similar. Entonces, como os decía, vamos al amor y al sexo de los adolescentes. Y vamos a la evidencia de que en estos últimos años, y este es un temor compartido por todas las personas que trabajamos en estos ámbitos, no solo hay un repunte de violencia en adolescentes, es decir, en las primeras parejas afectivas que se conforman, sino que hay un aumento, naturalmente, una cosa va con la otra, de machismo puro y duro. Como que las nuevas tecnologías están sirviendo como para mantener un mayor control sobre las chicas, ¿no? Si me quieres, me tienes que dar tus claves de Facebook. ¿Qué hacías conectada al WhatsApp que te he visto que estabas y no me has contestado? Dime dónde estás. Mándame una foto de dónde estás ahora mismo. Bueno, esto está pasando, ¿no? En chicos y chicas, y ahí hay que hacer un mea culpa de 15, 14, 15, 16 años, formados en escuelas, en institutos, no siempre coeducativos, al menos mixtos, en fin, en una sociedad que se supone avanzada, ¿no? Entonces, ahí hay un foco de interés científico enorme y de preocupación social, naturalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros tenemos una hipótesis que es muy difícil yo la puedo contar así bajito porque no cubre los estándares científicos, pero que tiene que ver con que por poco que se descuide el riego gota a gota de todo lo que debe ser la educación para la igualdad, el respeto, etcétera, etcétera, por poco que se descuide, vuelven los grandes fantasmas, ¿no? Vuelven los grandes monstruos. Es decir, al monstruo le podemos tapar, le podemos recular, retroceder un poco con este goteo sistemático de formación, de sensibilización, de mensajes mantenidos durante el tiempo. Como la crisis ha barrido con todo, también ha barrido con eso, ¿no? Y entonces evidentemente avances absolutamente frágiles, que incluso en adolescentes, que salen a la vida, que hace 5 minutos estaban con el chupete, ¿no? Pues el patriarca les está hablando a los chicos y les está diciendo, ahora es la vuestra, esto no ha cambiado, nada. Que tu novia no le gusta que lleve manifaz, pues se lo dices, que tú mandas, ¿no? Y está pasando ahora con aumento de violencia. Y ahí, y sí, para terminar, hay unas teorías que a mí me parecen muy interesantes de Esther Oliver, entre otras, que hablan del espejismo del ascenso en adolescentes. Y es la idea de que cuantas más relaciones sexuales se tengan, más popular se hace la adolescente. La adolescente lo puede vivir como una aceptación de su físico, como una forma de autoidentificarse como alguien que tiene atractivo para los chicos y, por lo tanto, en teoría, para su autoestima, y los chicos como una forma de fortalecimiento de su rol masculino, ¿no? Claro, la evidencia es que eso no funciona, ¿no? Que las chicas que siguen teniendo porque eso pasa hoy en día, ¿no? Siguen teniendo esa idea de que tienen que iniciarse en el sexo cuanto antes. En adolescentes, en niñas adolescentes, cuando hablas con ellas, no puedes decir que tengan sexo, o sea, el sexo es consentido, pero no deseado, que es diferente. No ponen resistencia, pero en realidad no lo desean y te siguen diciendo lo mismo que generaciones anteriores. Es que a los chicos les interesa más, es que si le digo que no me dejará, es que si le digo que no se irá con cualquier golfa que tal y que cual. Bueno, pues esto sigue sucediendo, ¿no? Pues esta teoría del ascenso acaba demostrando cómo la valoración en las chicas es totalmente diferente a lo que deseaban. Se convierten en las putas del aula.
Mientras que los chicos tienen el machamo de son los chicos que se acuestan con putas. Y no es lo mismo. Con lo cual, nuevamente, esta fantasía femenina de autovalorarse a partir de la mirada masculina y de la aceptación masculina, yo solo soy si me valoran los varones que tengo al lado, si me dicen que soy guapa, si me desean, independientemente de que yo desee o deje de desear, ¿no? Y estamos hablando en relaciones heterosexuales, en el resto ya la cosa se complica todavía más, ¿no? Bueno, pues si no se produce eso, pues seré una beatusa o una estrecha, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, buscando la aceptación, se devalúan delante del grupo de iguales, mientras que los chicos, buscando aceptación, la encuentran. Porque el patriarcado les ha dicho, estás haciendo lo que toca. Otra cosa es que tu novia formal después la busques en otro club, no vayamos, pero estás haciendo lo que toca. Bueno, con todo eso, ¿qué quiero decir? No sé si he dicho muchas cosas así desordenadas, pero bueno, pues que perviven aquellos mitos que nos han esclavizado y nos siguen esclavizando a creer que deseamos cosas que a lo mejor no deseamos, que amamos a personas que a lo mejor no amamos o desde luego pueden no merecerse que las amemos, que todavía nos queda mucho relato por construir en cuanto a nuestra propia sexualidad y deseo y que sigue perdurando en un porcentaje que no me atrevo a decir, pero que no es menor, la existencia de la valoración femenina a través de los ojos masculinos. Y el miedo de muchas chicas todavía hoy que no comportarse como se supone que deben ser, que sean rechazadas por su grupo de iguales. Con lo cual, la adolescencia vuelve a ser un caldo de cultivo de lo que podrán ser, si nadie le pone remedio, y deberíamos ser nosotras, a solución inmediata a todo este sesgo que se está produciendo y que está generando un repunte real en violencia de género. Y ya para terminar, una última anécdota, porque me pasó a mí con una alumna de grado hace 2 años, primero de grado. Os podéis imaginar que en la universidad las madres no llaman a las profesoras. Me llama una madre y claro, ¿atiendes? Pero como trabajamos en temas de violencia y más o menos podemos ser un poco reconocidas en nuestro ámbito, bueno, pues esta señora me reconoció. La niña le debió decir, Esperanza es mi profesora, yo qué sé, no me llame, me dice, pues mira, lo siento muchísimo, 1000 perdones, ya sé que no debería todo, ¿no? Pero es que no podemos estar más preocupados de lo que estamos. La niña de 18 años tenía un novio, también universitario, de 18 o 19 años, no estudiaban lo mismo, pero sí en la UIP, en la misma universidad, que la tenía absolutamente controlada. Tal es así que la niña no tenía posibilidad de irse de vacaciones al pueblo de los padres, que eran de no sé dónde de la península, porque 18 años, cuando tenía 13, había tenido un noviete, pues ya allí no vas, con lo cual se acabó. La insultaba, la controlaba, aparecía a cualquier hora, la llamaba a cualquier hora, bueno. Y, por favor, habla con ella. Me dice, claro, esto es una cosa un poco, no sé si se podría hacer o no, lo hice, ¿no? La llamé, bueno, la madre le dijo, ¿ves a hablar con la profesora? Bueno, viene. Me cuenta efectivamente todo eso, habían empezado ya los malos tratos físicos, las patadas, las no sé qué, y le digo, pero vamos a ver, bueno, le hacemos todo el discurso no viene a cuento, pero me dice incluso, es que él me dice que no hable con ningún compañero de clase. Y yo digo, ¿cómo es eso? Que no digas ni buenos días a un chico de tu clase. Dice, sí, no. Y yo dije, pero esto no lo harás. Dice, sí, es una promesa de amor. Dice, sí, pues ya me estás a mí prometiendo que vamos a transgredir esta promesa, ¿no? Es decir, en la distancia, una cosa que podía perfectamente no tener... La niña estaba convencida de que su obligación, aunque aquel hombre, aquel chico, aquel niño, era claramente, después todo acabó bien, ¿no? Esto es como las películas, acaba bien, pero bueno, de toda esta historia, creerse que por amor
tenía que ser fiel a su promesa, aunque fuera irracional, absurda, humillante y además absolutamente, claro, los grupos de trabajo. Yo decía, ¿pero cómo te organizas? Di, bueno, voy con mis amigas. Y si un chico dice, voy con vosotras, me cambiaría de grupo. Di, no conmigo. Bueno, pues con este tipo de distancia, dos universitarios, creer que el amor es eso. Él controlar, humillar, todo, y ella obedecer un mandato porque es una promesa de amor. Y si eso nos pasa a los jóvenes de ahora, tenemos un problema con los adultos de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Si parece, disponemos ahora de 30 minutos para cuestiones que queden para coloquio, tanto de la primera como de la segunda ponencia. Sí. Buenos días. Acerca de la exposición magnífica, por otra parte, de las dos ponentes, respecto a lo último que hablabas, que además es un asunto que por razones profesionales me preocupa y ocupa, el amor, sexo, romanticismo. El siglo XIX, que fue el siglo del movimiento romántico, probablemente el más misógino, pero también el más creativo, literariamente hablando, contó con un medio de publicidad del que no has hablado y que es esencial, que era la novela romántica. Todos los mitos femeninos, esa sumisión estaban en las novelas, que además las lectoras son ellas. En cuanto a la reacción, acción, reacción, claro, hoy está muy mal visto maltratar a una mujer, a una chica, está mal visto violar, está mal visto, eso ya hemos conseguido que esté mal visto. ¿Cómo hace el patriarcado para que eso que está mal visto vuelva a formar parte de la vida, sobre todo de las mujeres? A través de instrumentos de propaganda como la literatura o el cine juvenil. Hay una novela que yo recomendaría que volviésemos a leer, porque la han leído todos los jóvenes, que es Crepúsculo. Hay una escena en Crepúsculo que a mí me puso los pelos como escarpias. Cuando Bella, esta tontaina que se enamora del héroe, que es como un héroe típicamente romántico, pertenece a otro grupo, es de otro mundo, tiene misterio, Cuando se casa con ese vampiro y se marchan de luna de miel, él parece ser que no quiere consumar el matrimonio, ella lo convence, y cuando los amigos van a verlos, fíjate en la escena, ella tiene todos los brazos cubiertos de moratones. Entonces una amiga le dice, pero... Ella se pone una chaqueta y le contesta, el amor siempre es un poco duro. Yo me quedé flipada, digo, les están vendiendo aquella disociación que había en cuanto a la prevención de embarazos, que el sexo es una cosa que no tiene nada que ver con el amor, y claro, cuando veías a una adolescente embarazada decías, pero tía, tú no has estado, pero eso es amor, no es sexo. Bueno, pues ahora vuelven a hacer el mismo hincapié, evidentemente, tú sabes que el amor, incluso amor, te embaraza, pero el amor conlleva determinado tipo de asentimientos en cuanto a la violencia que son normales porque la literatura y el cine los están poniendo como paradigmas de lo que es el nuevo modelo romántico. Contra eso no hemos luchado en absoluto y desde luego lo que tú decías es un monstruo demasiado poderoso como para pararlo o creer que ya está muerto. La violencia que existe, no digo que sea la única causa, pero la enorme violencia entre adolescentes está muy, muy ligada a un determinado tipo de subliteratura, que además es la única que quieren publicar las editoriales, por otra parte, y a un determinado tipo de cine, que además van a ver con sus madres, o sea, a Crepúsculo lo iban a ver en plan familia, y nadie ha visto esta escena. O sea, no hubo una madre que le dijera a su hija, eso no es normal, O sea, no tienes por qué acabar llena de moratones por acostarte con tu chico. Oye, pues nadie lo dijo. Es más, yo recuerdo en algún curso que se lo comentaba a los profesores y había algunos que lo habían visto y decían, pues no reparé en ello. Es decir, lo de estar vigilantes a determinado tipo de cosas. El romanticismo también hizo la publicidad mayoritaria a través de la literatura y el arte, la pintura sobre todo. Y curiosamente, las propias mujeres que entraban en el mundo de la literatura y del arte asumían eso para ser admitidas. Quien ha escrito Crepúsculo es una mujer. A mí me daría absoluta vergüenza, pero lo ha escrito una mujer.
y es lo que están leyendo y es lo que les, de alguna manera, tienen como ideario de. Mientras ese sea el ideario, difícilmente vamos a luchar contra la violencia en los institutos. Era solo eso. No puedo estar más de acuerdo. De hecho, el imaginario femenino construido es que no ha variado apenas nada, porque Crepúsculo podría ser un ejemplo, pero casi cualquier serie de televisión, desde luego las canciones de la inmensa mayoría de grupos, de lo que sea, siguen tratando los mismos tópicos y a veces incluso de una manera pues más grave, ¿no? Y no pasa nada. Claro, porque una cosa es lo que os decía antes, una cosa es el discurso y otra cosa es cómo el discurso se filtra realmente a la población donde debería ir dirigido. Y ahí fallamos. Porque otra cosa no podemos decir, salvo que haya una explicación que no sé cuál es, ahí fallamos. Es decir, podemos tener teoría, pero a la hora de transmitir eso y de que cambie la percepción, claro, las percepciones son muy difíciles de cambiar, son procesos muy largos, tal y cual, ¿no? Bueno, o dependerá de cada instituto y de la sensibilidad que cada equipo docente tenga y de los programas que, pues eso, está al albur de los docentes que tengan mayor o menor sensibilidad. Si no hay un sistema de goteo, el monstruo nunca se duerme, ya no muere, el monstruo nunca se duerme y ha dejado de haber goteo. Y todo eso pues sigue. Pues a lo mejor si hubiese una alternativa de un libro para adolescentes que no tuviera esto, pues a lo mejor pues es aquello como de la telebasura, ¿no? Es que todo el mundo la mira. Bueno, pero a lo mejor si hay una alternativa, pues ya no se miraría tanto, ¿no? Pero apenas hay alternativas que compitan en atractivo, que compitan en atractivo con lo otro. Y la verdad es que es un gran problema. Hola. Bueno, ¿no? Estamos ya con 2 conferencias, ¿no?, que nos han proporcionado muchas claves. Voy a seguir, ¿no?, por la línea que habría, ¿no?, la pregunta de la compañera, ¿no?, sobre todo a Esperanza. Yo creo que esto lo tenemos detectado, ¿no?, y Amelia lo sabe bien, que es el asunto de la crítica de la imaginación patriarcal. Yo creo que como conclusiones de lo que nos habéis presentado, la primera que yo saco es que, claro, la mirada feminista, porque la mirada hegemónica sobre la sexualidad ha sido la mirada patriarcal, de eso a lo mejor que ahora se llama la masculinidad hegemónica, y claro, para contrarrestar, diríamos, los productos de la imaginación, porque el problema de la imaginación es que capta el deseo y te construye. Pues necesitamos una legión enorme de creadoras, de creadores que desautoricen esos mitos, esos estereotipos, esas narrativas de que por amor, ¿no?, vale todo, o lo voy a decir aún más brutal, ¿no?, de que el amor es la hostia, ¿no?, como algunas feministas jóvenes ahora están precisamente criticando todos estos fenómenos culturales, diciendo no te lo creas, ¿no?, esto de que el amor no pasa por la violencia. Bueno, pues la crítica a la imaginación patriarcal efectivamente parte del romanticismo, ¿no? En Las Lagunas se leyó una tesis de Anna Hardison sobre este asunto. El tema es cómo seguimos en este impulso. Yo sí creo que hay mucha imaginación feminista y que hay mucha creatividad. El asunto es que la inercia cultural es tan potente que no somos capaces de, voy a decirlo, ¿no?, vocabulario contemporáneo, viralizarlo. Es decir, que pasa a convertirse por lo menos en un sector, diríamos, casi de contraesfera pública o de sector disidente en modelo. Y creo que hay una ausencia enorme de referencias y de modelos, incluso para las feministas jóvenes, ¿no? Voy a poner este ejemplo que me ha impactado mucho. Hay muchas feministas jóvenes que realmente están absolutamente decepcionadas, incluso han tirado la toalla, con respecto a la posibilidad de tener relaciones sexuales satisfactorias y placenteras con el otro sexo, y que casi se lamentan de no poder hacer el tránsito, por ejemplo, ¿no?, al deseo lesbiano. Es decir, en nuestras propias comunidades de diálogo
este asunto, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, emerge muy fuerte. Es decir, empezamos hablando de sexualidad, ahora planteo, creo que una paradoja, ¿no?, que tenemos que afrontar. Empezamos hablando de sexualidad, pues hay una parte, ¿no?, de el imaginario de lo sexual que tiene que ver con la celebración de la vida, con el placer, con el deseo, y acabamos hablando de insatisfacción y violencia. Porque claro, ¿no?, digamos que quien no hace este recorrido quizás plantea discursos sobre la sexualidad que claro, que resultan mucho más atractivos y que obvian y velan y opacan esto que es hablar al final, ¿no?, de relaciones patriarcales. No sé si lo planteo bien, pero creo que, ¿no?, que estamos entre estas paradojas. ¿Tú? No lo sé. Todo esto es tirando a bastante complejo. El asunto cierto es que la mirada sobre ese fenómeno llamado sexualidad, la mirada previa, que es la mirada de la literatura, que acaba siendo literatura pornográfica, es obviamente una mirada masculina, a la que yo no llamaría masculinidad hegemónica, pero es que yo tengo manías con algunos términos. Es una muy simplificante mirada masculina que se ha vuelto tópica para entender el asunto y que es una mirada de amo y conductor, por llamarlo de alguna manera. También siempre con sus visajes, hasta en la literatura mejor, como puede ser la lozana andaluza u otras, pues le encuentras también los visajes. Esa mirada se mantiene en ese tipo de subliteratura hasta el siglo XIX. Esa subliteratura sigue existiendo e incluso puede dar origen a una subliteratura light de lo mismo, que existe por lo que yo sé en la actualidad. Es decir, que por lo que yo sé hay no sé cuántas señoras que están leyendo las 50 sombras de no sé quién. Y lo que es peor, hay una cosa que se llama 50 sombras de no sé quién en Castilla-La Mancha. En serio, eso existe. Es decir, que para llegar ahí hace falta hacer un recorrido muy largo y probablemente estrambótico, ¿no? Esa es la subliteratura pornográfica. Eso tiene siempre mucha incidencia, porque si unas chicas toman eso, aprenderán a modular su deseo según ese pattern, según ese modelo. O en todo caso, a entender que es un modelo desde el cual calcular su propia desviación del modelo. El asunto es siempre cuál es el modelo que es el modelo. El modelo de la literatura pornográfica está perfectamente vivo. Está vivo en la literatura en papel, está vivo en la literatura en cine o en series. La literatura en imágenes no ha cambiado tampoco el pattern. La idea sigue siendo una idea masculina. Naturalmente, la gente del siglo XIX que tenía las cosas claras tendría una respuesta para esto. Es que no hay otra mirada, ni puede haberla. Pero, insisto, esto es solo uno de los territorios. El otro territorio, el análisis de la sexualidad como tal, por el contrario, es cultura de primer nivel, no es pornografía. No es lo mismo leer las memorias de W que leerte psicoanálisis y cultura. Es que no, es una literatura de alta cultura que toma el llamado fenómeno continente de la sexualidad para iluminarlo y que además lo categoriza y nos hace el mapa, donde se define de nuevo la sexualidad normada de las mujeres, porque la que emerge como mirada capaz de organizar el campo sigue siendo una mirada profundamente, centralmente masculina, hasta el punto de que el padre fundador del psicoanálisis se ve obligado, en efecto, a decir que a él cuando le preguntan por las mujeres, pues mira, la verdad es que no sabe de ellas, se ha pasado el rato analizándolas. Pero como lo que aparece en el análisis es solo una manifestación de otra cosa que haya allí,
que será el inconsciente, y vete tú a saber si tiene esa característica o no de ser mujer, pues que no se puede entender. Eso ya que lo haga María Bonaparte, quiero decir que, ¿no? Eso es un escamoteamiento tremendo. Son dos niveles. En el nivel popular, por así decir, el discurso que el posmodernismo llama falogocéntrico, para cansarse más que nada, no es sobre todo si está ronco, decir falogocéntrico es larguísimo. Bueno, ese discurso no ha decaído, está ahí. En el otro, se supone que estas grandes megaconstrucciones culturales han sido suficientemente socavadas por la teoría feminista. No, porque en realidad mutan. Y lo que hacen es presentar la misma construcción sobre texto de teoría feminista. Eso es lo que están haciendo en los últimos 20 años. En realidad son las parecidas, sino idénticas, categorizaciones, pretendiendo, bajo el amparo de la diversidad, colarse en el canon feminista de teoría y volver a poder contar lo anterior. Porque en el fondo lo anterior es lo que no sabemos si nos gusta, es lo sabido y querido. ¿Y para qué vamos a cambiar el rollo con lo difícil que es? Todo el mundo sabe además que los rollos creativos son complicadísimos, porque miren, la mente humana no es ni tan lista, ni tan libre, ni tan nada como nos queremos creer. Somos gente más bien tirando a limitada. El asunto es, ¿cómo se fabrica lo femenino y lo masculino? Normalmente se fabrican por inversión. Cuando el proceso de inversión ha estado claro, entonces se busca una teleología fantástica a la que se llama la complementariedad. Dice, uno, ¿cómo tiene que ser? Lo absolutamente diverso del otro. Vamos a diversificar, coges y haces una buena ontología. Y luego, como son tan diversos, conectarán, serán complementarios. Lo que le falte el uno, el otro lo pondrá. Y esa mitología es tan enormemente fuerte que lo único que cabe es ahondar el individualismo. Es decir, déjate de vivir relatos ajenos. Pregúntate quién eres tú realmente. Pero nada menos que buscar el yo es carísimo. Sí, la cantidad de recursos que se necesitan para buscar el yo es que o se tiene mucha suerte o no es tan fácil tenerlos, todos. Y además, cuando la gente está rodeada de un ambiente donde todo es conceder, donde es más fácil conceder, hay el experimento de Asch. Dice, ¿cuál es más corta, esta línea o esta? Esa. No, esta. A la tercera vez, el sujeto que no sabe qué es sujeto de experimento concede que esta es más corta, porque lo que no quiere es estar en desacuerdo. Yo he visto lo mismo que tú, María José, en muchas chicas. Acaban creyéndose que las mujeres son sexualmente atractivas para ellas por exclusión. No sé si es así ello en verdad o no, porque de la complementariedad me he nevado, que diría el otro. Pero acaban creyéndoselo por exclusión porque la cantidad de experiencias inaceptables que han ido acumulando les hacen ya aborrecer el asunto, pura y simplemente. Yo creo que eso está pasando. ¿Qué cabría aquí? Pues la verdad es que espero que en estos días podamos entrever algo. Porque mientras tanto, la postura así, por así decirlo, lo que Esperanza llama el patriarcado susurrante, sigue ahí perfectamente instalado. No, por supuesto, en el resto del planeta Tierra no tiene simplemente voz competidora. La voz feminista se alza en un mar de dislocaciones tremendas. Pero la clave de verdad que está en este bonito libro. No es que le quiera hacer publicidad a Weininger, pero sí veo. Cuando la transición, Esperanza la citó, cuando la transición española
todo era la libertad. ¿Os acordáis cómo los kioscos se llenaron de pornografía? ¿Y de salas X? Y de salas X. O sea, la libertad era de repente el libre acceso. Volvamos al mito de Edipo. La libertad tenía que complacer a la masculinidad y la libertad se traduce en carne real o simbólica de mujeres. Real o simbólica. Incluso para los varones homosexuales. Díganme, ¿qué están pretendiendo los chicos homosexuales que quieren tener hijos? Hijos, firmita. Con cuerpos de mujeres que no les importan, a las que no conocen qué, simplemente se compran. La carne de las mujeres es el mercado siempre. Cambiar esto, de verdad, solo una enorme transición hacia el individualismo. Pero esa transición es muy difícil. Siempre decimos, nuestra sociedad actual apoya demasiado el individualismo. Una cosa es apoyar el egotismo, que lo hace, y otra cosa es apoyar que las individuas se conozcan y piensen de sí como lo más respetable. Y tengan cuidado de sí todo el rato. Y esto no es tan sencillo. Porque el viejo orden es fortísimo. La verdad es que no nos debería de extrañar, puesto que al fin y al cabo una vivencia como iguales está totalmente fuera. Es una novedad antropológica que está totalmente fuera de la horma de lo que ha construido la humanidad. O sea que es bastante sorprendente. O sea, se van a dar muchos lugares extraños. En este camino habrá muchos lugares extraños. A mí me parece que el tema es enojosísimo. Me pregunto si ha agarrado esta gripe solo por querer afrontarlo, ¿no? Que bien pudiera ser. Pero yo creo que sí, que eso que tú has dicho, María José, es que yo lo he visto también. Es decir, que no es verdad que la construcción del deseo femenino a través de la mirada del otro es tan torpe que cuando se pretende enderezarla, a veces lo que se produce es la situación por inversión, que tampoco es favorable ni confortable, y que estamos en un momento especialmente difícil. ¿Por qué es difícil? Porque antes nada de esto existía, y si existía no era público, es decir, cualquiera. Termino con esto. Imagínense que alguien especialmente bien dotado para la investigación, y hay alguien por ahí, 1, 2 o 3 y alguna, dijera, voy a hacer una historia de la homosexualidad a través de los tiempos. ¿Quién lo hace? Entonces, con las ideas perfectamente del siglo XX aquí, tú investigas la homosexualidad en el siglo IV antes de Cristo. ¿Qué más da? Da porque ese continente nunca ha sido explícito como lo es ahora. Por lo tanto, lo que tú vas a encontrar en el pasado no es lo que había en el pasado. ¿Vale? Tú vas con tus ideas de hoy al pasado. El pasado eso no correlataba con lo que tú lo estás poniendo al lado. No formaba parte de ese cuadro. Esto es tu cuadro. Y lo que tenemos delante por primera vez es un objeto abierto de debate. Y la sexualidad, incluso aquella considerada invertida, nunca fue un objeto abierto de debate, era un objeto de práctica, pero no de debate. El debate podía ser, ¿cómo se pasa mejor, con varones o con mujeres? Razones a favor. Fulanito dice, he ido con no sé cuántas cortesanas, incluso las más habilidosas, no me lo he pasado nunca tan bien como con Menganito. Y Menganito contesta, pues yo por el contrario. He ido con unos y con otras, y con quien mejor me lo pasé es con una pobre niña de 9 años que no estaba por la labor. Esto. Y además es verdad. Es decir, que no es un ejemplo inventado. Esto no es a lo que nosotros llamamos el continente emergido de la sexualidad. Esto es simplemente la vigencia del sexo en una sociedad sumamente patriarcal
y las maneras en que el sexo varonil encuentra satisfacción. No tiene que ver con lo que estamos llamando sexualidad, que tiene mucho más que ver con la construcción del yo y la construcción del deseo y la dinámica del deseo. Y aquí lo más que está es que se está dando un juego de malos espejos cruzados, porque la construcción hegemónica en efecto es viril, sigue siendo viril, y cuando las jóvenes no pueden más y tratan de variarla, no tienen manera de torcer el retrovisor, porque es binaria. Las construcciones binarias son muy complejas, son las más elementales, pero son un lío para salir de ellas, precisamente porque solo son binarias. Yo ya he llegado a la conclusión, ya de puestas así, por si luego ya se me va la voz y no puedo soltar la conclusión, que el único que tiene razón en este asunto es un señor australiano que hace 4 años dijo que por favor le escribieran como no gender. Se llama Brown, el hombre. No gender. Dice usted que es varón o mujer. Dice, no tengo. Es que, porque todas las otras construcciones son todas binarias. Es decir, están hechas unas por referencia a las otras, sin dejar ninguna vía de escape al individuo como tal. ¿Tú qué eres? ¿Heterosexual o homosexual? Y yo qué sé. Ya. Pero dentro de que no lo sabes, tú eres bi, porque usted lo diga. A ver, pero entonces si no eres, serás trans. Y dice, ¿sabes más preposiciones? A ver, sí, sí a lo que sea. Al final la gente se aburre y dice sí a lo que sea, ¿no? La sexualidad está solo desde el siglo XIX para acá inscrita como una teoría de referencia patriarcal, pero bastante deconstruida en nuestros circuitos de cultura, de amplia cultura, y en nuestros propios circuitos yoicos. Está puesta ahí. Vamos a seguir teniendo que convivir con ella y hablar de ella. Ya no es una práctica de simplemente un sexo que habla de lo que hace cuando folla. Es otra cosa. Y por lo tanto, bueno, es iluminarla, pero los binarismos, realmente a mí, veo que producen, que salir del binarismo es terriblemente difícil para la gente. Es terriblemente difícil. Y esa instalación es el trono preferente del patriarcado. No sé, yo lo veo así. 1:30, qué bien, nos vamos a comer.